Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué privilegio es estar juntos, qué amor del Señor podemos disfrutar, qué bendición de poder estar esta semana. Ya terminamos esta semana, este viernes. Damos gracias a Dios por toda esta preciosa semana. Damos gracias a Dios. Es el último viernes, no, todavía tenemos otro viernes, pero tenemos la bendición de estar aquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias porque nos permites llegar hasta este día. Gracias por tu bendición, gracias Señor bendito, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos exactamente en Romanos, capítulo 3, en el versículo 25. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! Qué profundo está este versículo. Qué precioso este versículo. El miércoles vimos el 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué interesante, mis amados. La carta de Pablo a los romanos es una maravilla, es una bendición tenerla. La justicia, dice, es por un acto de Dios solamente. El acto de propiciación. La propiciación significa ser un sacrificio, una cubierta, una satisfacción, un pago, una conciliación por el pecado. Eso es la propiciación. Ahora vamos a ver dos puntos muy importantes. Número 1, Dios es el que puso a Cristo para hacer propiciación por los pecados del hombre. Dios propuso poner a Cristo. Dios puso, Dios determinó, Dios resolvió, Dios ordenó que Cristo fuese la propiciación o sacrificio por los pecados nuestros. Dios puso a Cristo ante el mundo, como la propiciación por los pecados del mundo. El sufijo pro en la palabra griega dice proteto, quiere decir poner ante, indica este hecho. Dios puso a Cristo ante Él mismo con el propósito de que fuese la propiciación o el sacrificio por los pecados. Él es nuestra propiciación, Él es nuestro sacrificio. Dios puso a Cristo públicamente ante el mundo, mostrando que Él es definitivamente la propiciación por los pecados del hombre. Qué tremendo, por los pecados de todo el mundo. La segunda cosa, es Cristo mismo quien es la propiciación por los pecados del hombre. No son sus enseñanzas o su poder o su ejemplo o su vida lo que hace a Cristo la propiciación. Es su sangre, la sangre que derramó en la cruz. Eso es lo que lo hace propiciación. Su sacrificio, su crucifixión es lo que hace propiciación. Es el sacrificio, su muerte. Hermanos, el día que lleguemos a entender lo que Jesús sufrió, su sacrificio, su muerte,
su sufrimiento, su cruz. Es lo que hace que Dios acepte a Jesús como la propiciación. Es la sangre de Cristo lo que Dios acepta como el sacrificio por nuestros pecados, la cubierta por nuestros pecados, la satisfacción por nuestros pecados, el pago por la culpa de nuestros pecados, la reconciliación de su ira contra el pecado. ¿Qué quiere decir la Biblia por la sangre de Cristo? Quiere decir la voluntad de Cristo de morir, la voluntad de derramar su sangre por el hombre. Significa el supremo sacrificio pagado por Cristo por los pecados del hombre. Los judíos mataban corderos. Eran los corderos los que mataban. Pero el Señor Jesús es el Cordero de Dios. Y Él ofreció su cuerpo, su vida, su sangre. Entonces indica los terribles sufrimientos por los que Cristo pasó por los pecados de nosotros. Esto señala el hecho de que Cristo puso su vida voluntariamente en favor de los pecados del hombre. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjense bien, por lo cual debería de ser en todo semejante a sus hermanos. Para eso se hizo hombre, para eso vino a nacer en María, para eso vino a la tierra, para eso vino, para hacer propiciación, para poner su sangre en sacrificio. Para eso vino a la tierra. Para eso vino, eso es lo que está diciendo Hebreos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar, para pagar los pecados del pueblo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! Todavía Juan, con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios, nos dice, esto les digo para que no pequen. Pero si pecan, tenemos un abogado. Imagínate, aparte de todo lo que el Señor sufrió, ahora está siendo nuestro abogado. ¿Qué quiere decir? Que está intercediendo por nosotros delante del Padre. ¡Qué bendición, mis amados! ¡Qué tremendo Dios tenemos! ¡Qué tremendo Dios tenemos, amados! ¡Qué tremendo Dios! Tenemos que reconocer la misericordia. Él puso, lo puso así. ¡Qué tremendo! Ahora, fíjense el versículo 26. Dice la palabra de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¡Wow! Poniendo la mira, dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que se justifica y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! La justicia tiene un gran propósito: declarar la rectitud y justicia personal de Dios. Dios es justo, Dios es recto, por lo tanto, Él siempre hace lo justo y lo recto. Y siempre actúa justamente con todas las personas. Esta es la razón por la que
ha provisto una justicia perfecta para el hombre. Era lo que había que hacer, lo correcto y lo justo. Él es justo por naturaleza. Por lo tanto, proveyó justicia para el hombre. La justicia de Dios se ve en 4 hechos gloriosos. Número 1, la justicia de Dios se ve en que Él perdona el pecado. Cristo murió por nuestros pecados y Dios acepta su muerte como la propiciación, como el sacrificio por nuestros pecados. Dios no rechaza la muerte de Cristo. Él no actúa en forma injusta. Por el contrario, Dios hizo lo justo. Actuó con rectitud y justicia. Aceptó la muerte de Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, el hecho de que perdona los pecados declara que Él es justo. En Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. ¡Wow! Número 2. La justicia se ve en su paciencia, en su tolerancia, en su indulgencia con el pecado del hombre. Dios no castigó al hombre por su pecado, destruyendo toda carne de sobre la tierra. Dios esperó hasta que Cristo viniera antes de condenar el pecado en la carne. Recordemos que Dios es justicia perfecta. Por tanto, Él tiene que proveer una justicia perfecta para el hombre en la carne. Tenemos que recibir eso en nuestra vida. Dios espera hasta la venida de Cristo. Dios tuvo paciencia, retuvo el castigo del pecado. La rectitud de Dios y su justicia son manifiestas en su paciencia. En su paciencia. Fíjense cómo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama, Abba Padre. ¡Wow! La tercera cosa, la justicia de Dios se ve en su juicio. Aceptó la muerte de Cristo como sustituto de nuestros pecados. Por nuestros pecados. Dice Isaías 53 del 4 al 6. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Perdón. El número 4, la justicia de Dios se ve en que Él es el que justifica a todo el que cree. Dios toma nuestra fe y la cuenta como justicia. Toma nuestra fe y nos juzga aceptables en su presencia. Ahora bien, todo hombre que piensa sabe que no es justo, puro, santo ni carente de pecado. El hecho de que Dios acepta la muerte de Cristo como el sacrificio por nuestros pecados y nos justifica, muestra una maravillosa verdad. Muestra que Dios es justo. El hecho de que Dios es nuestro justificador manifiesta su justicia. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Wow! ¡Wow! Solamente podemos decir gracias. Solamente podemos decirle al Señor gracias. Vamos a orar.
Padre, gracias. Gracias porque tú pusiste, Padre. Tú propusiste poner a tu Hijo para que fuera nuestra justicia, Señor. Gracias por ese regalo tan grande. Gracias, Señor, por ese regalo. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús como nuestra propiciación, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres justo y bueno, paciente, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, te alabamos y renovamos nuestro pacto contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. El lunes a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.